La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos con el doctor Juan Andrés Mejía sobre el tratamiento de los ataques cerebrovasculares. El doctor Mejía es radiólogo neurointervencionista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Mejía, bienvenido a Cuida tu Salud. Esta es su primera vez, ¿no? Sí, señor. Diego, muchas gracias por la invitación. Esta es mi primera vez y bueno, esperemos que le saquemos un buen provecho. Por supuesto que sí. Para comenzar, ¿qué es un ataque o accidente cerebrovascular más conocido como ACV? Ahí hay una buena diferencia de palabras, una que consideramos ataque y otra que es un accidente. Tenemos que partir del hecho que esto realmente no es un accidente, esto es un ataque a la vasculatura cerebral, ¿sí? Es un fenómeno que... Para ir, ¿vasculatura qué es? Los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, llamamos esto, el ACV, es un ataque a la vasculatura, a los vasos sanguíneos que llevan toda la sangre y todos los nutrientes al cerebro humano. Entonces ocurre de manera súbita y lo podemos llamar como una interrupción del flujo sanguíneo del cerebro a las demás neuronas, bien sea por una obstrucción de una arteria o bien porque se rompa una arteria. En caso que tengamos una obstrucción, llamaremos que es un ataque cerebrovascular isquémico. En caso que tengamos una ruptura de un vaso, llamaremos que es un ataque cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿sí? La gran mayoría de los casos son isquémicos, ¿sí? Y pues sería hoy bueno hablar de los ataques cerebrovasculares isquémicos y en una segunda oportunidad podemos hablar de los hemorrágicos. ¿Por qué son súbitos? Ocurren de manera inesperada, ¿sí? Ocurren de manera inmediata. Son enfermedades que, si bien hay unos procesos y unos factores de riesgos de los cuales podemos hablar más adelante, si bien vienen esos factores de riesgo, la enfermedad viene produciéndose lentamente, son enfermedades que no van avisando, ¿sí? o avisan de manera muy silenciosa. Entonces, cuando ocurre la enfermedad, ocurre generalmente de manera catastrófica. Y las secuelas... O sea, cuando ocurre el ataque. Pues, exactamente, tal cual. Es por eso que lo llamamos un ataque, porque es una cosa súbita e inesperada. Y según el grado de enfermedad, ocurrirán las secuelas. Y es ahí, en el momento de la presentación de la enfermedad, donde nosotros tenemos que entrar. ¿Cuáles son esas secuelas? Dependiendo del grado de enfermedad, del grado del compromiso de los vasos sanguíneos del cerebro, los llamamos unos territorios cerebrales. Si hay territorios cerebrales extensamente comprometidos, pues mayor van a ser las secuelas. El cerebro humano está dividido, digámoslo así, por mapas. Hay una zona que se encarga del habla, hay una zona que se encarga del movimiento de la mano, hay una zona que se encarga de la coordinación, en fin, el cerebro humano y los hemisferios cerebrales están mapeados según el grado de compromiso de esas arterias. Si me atacan una región, pues tendré compromiso de esa región. Si ya me compromete un territorio mucho más extenso, que me comprometa la cara, el habla, la movilidad de medio cuerpo, pues esas pueden ser las secuelas en caso que yo no pueda hacer nada. Y por supuesto, el desenlace más fatídico en este tipo de casos, pues es la muerte. Esto es un ataque que le puede pasar a cualquier persona de edad joven, edad mayor y demás, pero cuando uno oye de las ACVs, normalmente lo asocia más con las personas, con los adultos mayores. ¿Es una apreciación correcta que esto le pasa sobre todo más a los mayores o es una apreciación incorrecta y por ende peligrosa que asumamos que a los jóvenes no nos pasa? No, bueno, es yo correcta. por joven tengo 43 años ¿no? y me creo joven. Estás joven. No es incorrecta la idea, ¿sí? O sea, la grandísima mayoría de los ataques cerebrovasculares ocurren en personas mayores, pero no es una condición sine qua non de las personas mayores. También tenemos personas con factores de riesgo de edad menor que pueden presentar ataques cerebrovasculares. Nadie realmente está exento y aproximadamente 1/3 de los ataques cerebrovasculares ocurren en personas menores de 65 años. Es decir, que una gran cantidad
de pacientes también se presentan con ataque cerebrovascular. Es decir, nosotros por estar en los 30, en los 40, en los 50, no debemos bajar la guardia y decir, no, esto a mí no me va a pasar, ¿sí? No, nadie está exento de esta patología. Usted habla de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tenemos que tener presentes las personas? Bueno, los factores de riesgo cardio y cerebrovasculares son todos muy similares, ¿sí? Pacientes con hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto o lo que llamamos médicamente dislipidemia, ¿sí? ¿Dislipidemia es colesterol alto? Sí, son alteraciones del colesterol, okay. Son alteraciones del colesterol. Pacientes obesos, pacientes con sobrepeso, el sedentarismo, yo digo que la silla mata, ¿sí? El paciente o la persona que no hace ejercicio, que está todo el día sentado 24/7 en su trabajo, pegado a un computador, cada vez más frecuente esto, y desafortunadamente también con la pandemia un aumento importante del sedentarismo. El tabaquismo, enemigo tremendo para corazón y el cerebro, para el cuerpo en general. El consumo de alcohol, de drogas, también favorecen la producción de ataques cerebrovasculares. ¿Desde qué edad una persona se debería preocupar más por un ataque? Si bien es cierto que le puede pasar a todo el mundo, hay una edad que los doctores recomiendan, mire, usted ya pasó este límite de edad, es bueno que empiece a chequearse, a cambiar de hábitos y demás. Yo te voy a devolver la pregunta y te diría que toda edad hay que preocuparse por la propia vida más que por no tener un ataque cerebrovascular, ¿sí? Desde los jóvenes, desde niños, tenemos que estar preocupados por los hábitos alimentarios, por hacer ejercicio, por tener una actividad física regular y buena, ¿sí? Por tener prevención de las otras enfermedades, consultar al médico. Por supuesto, si quieres ponerle una cifra, yo creo que a partir de los 50 años uno debe empezar a encender ciertas alarmas, pero no es que haya una edad para empezar a cuidarme. Yo tengo que empezar a cuidarme desde el minuto cero. Los papás en su casa a cuidar a sus hijos, a generar cultura sobre la alimentación, sobre el deporte, ¿sí? Sobre la misma enfermedad, y así posteriormente pues ya tener una base muy establecida y una base saludable para evitar esta enfermedad. Dentro de su rama del conocimiento, doctor, me voy a desviar un segundito, habla de la alimentación, por ejemplo. ¿Eso es algo que usted dentro de su especialidad también le recomienda a los pacientes o usted los manda a un nutricionista para que...? O sea, no, de acuerdo, o sea, hay gente especializada en el tema nutricional, pero yo creo que en casa todos tenemos que tener unas buenas bases de nutrición y sabemos ya por lejos que hay enemigos para la salud en la nutrición diaria. Las grasas, pues cierto tipo de grasas, el azúcar, la sal también tenemos que tratar de considerarla lo menor posible. Y yo creo que no es necesario pues tener que ir a un nutricionista, sino tener unos conceptos básicos de buena alimentación, y esto pues nos va a ayudar a prevenir no solamente el ataque cerebrovascular, sino muchísimas enfermedades. Ya hablemos cuando a una persona le da un ataque cerebrovascular. ¿Cuáles son, qué síntomas presenta esa persona, salvo que sea uno que es fulminante, pero puede haber un ataque donde uno no necesariamente, o sea, uno ve que la persona está actuando raro, pero no saben de manera inmediata, está teniendo un ataque, qué es lo que se debe presentar ahí que le tiene que prender a uno, a un familiar que se le está prendiendo las alarmas de lo que está viendo con el paciente? Sí, esto ocurre como hablamos anteriormente de manera súbita, esto no avisa, ¿sí? O raramente va avisando. Digamos que según la localización de la lesión te va a dar la sintomatología. Volvemos al tema de los mapas que hablamos anteriormente del cerebro. Digamos, pongamos un ejemplo, yo estoy acá, estamos hablando perfectamente y de pronto yo empiezo a tener una sensación de entumecimiento, de pérdida de la fuerza del brazo derecho, o empiezo que, oiga, ¿qué me está pasando? Y se me empieza a enredar el habla, no puedo hablar, o te dejo de percibir lo que me estás hablando. Puedo tener una pérdida del equilibrio, puedo perder la visión en uno o en los dos ojos, ¿sí? Pérdida de fuerza en la cara. Pero ¿sí? Un segundo, si eso le está pasando a usted, ¿usted tiene la conciencia, la fuerza de decirle a la persona que está enfrente, tengo una sed, por favor, llame a un médico? Al principio puedo tener esa capacidad, oiga, me está pasando esto, no sé qué está pasando, se me está durmiendo el brazo,
tengo pérdida completa de la fuerza y claro, ahí hay que encender alarmas y directamente pasar a un centro especializado. O sea, a un hospital. A un hospital, pero hay hospital de hospital, ¿sí? El ideal sea donde esté ubicado en su ciudad, en su pueblo, en su región, ubicar un centro especializado, porque aquí sí que vale la pena ir directamente a un centro que llamamos de cuarto nivel, un centro donde tenga todas las herramientas para que ese ataque cerebrovascular que está en curso sea tratado de manera adecuada. Que supongo que la fundación tiene es de cuarto nivel. Aquí afortunadamente tenemos absolutamente todas las herramientas en la escala del manejo del ataque cerebrovascular, desde la entrada a urgencias hasta el manejo por fisioterapia del ataque cerebrovascular, porque esto no es una cosa de un momento el tratamiento, ¿sí? Esto puede dejar unas secuelas muy importantes y el proceso de recuperación, el proceso post-hospitalario es supremamente importante para los pacientes. Pero bueno, entonces yo estoy sentado y usted está empezando a experimentar eso, ¿yo qué hago? Si es un familiar mío, ¿qué hago? ¿Levanto el teléfono? ¿Tengo que hacerle algo en el corazón? Pues... No, el tema del corazón, que es importante también saber lo que son los principios de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Esto es ya cuando tenemos una pérdida de conciencia, yo tengo que tocar el pulso, asegurar la respiración y si no hay pulso, iniciar masaje, llamar al número de emergencias, ¿sí? Que esto es otro capítulo. Pero en este caso, donde yo estoy con la conciencia, solamente que estoy presentando una pérdida súbita de la fuerza, una alteración en el equilibrio, pérdida de visión, pérdida en la cara, de fuerza en la cara, o que no puedo hablar, no entiendo, usted lo mismo, tiene que llamar ya al número de emergencias, ¿sí? Llamar a una ambulancia, decir, tengo un paciente con un ataque cerebrovascular, con un ACV, por favor envíen una ambulancia inmediatamente. ¿Por qué? Es que aquí el tiempo sí vale oro. Tenemos una frase que se llama el tiempo es cerebro, y es que tal cual, nosotros conforme perdamos tiempo, perdamos minutos, perdamos horas, ese cerebro va a estar en una posición de recuperación ya irreversible, o sea, ese cerebro se va a ir muriendo, esas neuronas se van a ir muriendo. Y es que, Diego, se mueren 1.9 millones de neuronas al minuto sin tratamiento, ¿sí? Entonces, una cantidad de neuronas, son estudios que se han hecho, casi 2 millones de neuronas al minuto. ¿Cuántas neuronas hay? Solo para saber. Hay ciertos millones sí, hablan de billones o miles de millones de conexiones neuronales, pero que se mueran 2 millones de neuronas al minuto, esto es una catástrofe, ¿sí? Si hablamos de una hora, ya pasaríamos a hablar de 120 millones de neuronas, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzar a recuperar el mayor tejido cerebral posible que sea recuperable. La neurona, conforme le deja de llegar ese flujo sanguíneo, esa alimentación, ese oxígeno, la neurona se va aturdiendo, hasta que va pasando un tiempo, lo que estamos hablando, sin recibir oxígeno. En esa neurona ocurren unos cambios moleculares en la membrana y esa neurona se va inflamando, se va hinchando y se va muriendo, ¿sí? Y hay otras neuronas que están sin ese oxígeno, están ahí como aturdidas, pero esas neuronas son completamente rescatables si les volvemos a restaurar ese flujo sanguíneo. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros de la manera más rápida posible, desde que usted detecte que yo estoy con un ataque cerebrovascular, o que yo mismo lo detecte, o que cualquier persona en la calle detecte que alguien está sufriendo un ataque cerebrovascular. Esa persona es ese primer eslabón, ¿sí?, que va a salvar esas neuronas a que les vuelva a llegar sangre y poderse recuperar. Pero para salvar a estas neuronas, y ya entramos al punto que nos traen a este podcast, ¿es abrirle la cabeza? No, señor, es abrir los vasos sanguíneos que están ocluidos en el caso del accidente cerebrovascular isquémico, el ataque cerebrovascular por oclusión, ¿sí? Entonces, ahí no se trata de abrir el cerebro o el cráneo para recuperar los vasos, no, ahí hay dos maneras por las cuales podemos recuperar ese flujo sanguíneo. Una, según el tamaño del vaso sanguíneo que esté ocluido, se puede hacer por vía medicamentosa, ¿sí? Es decir, se administran por vena unos medicamentos que van a ir por toda la circulación del cuerpo, van a llegar a ese trombo y lo van a, llamamos, lisar, lo van a romper, ¿sí?
¿Para qué? Para que el flujo cerebral se restituya y llegue a la neurona, ¿sí? Que es el principio fundamental de esto. Ahora, si el vaso sanguíneo es más grande, es de un tamaño más grande, y usualmente son territorios mucho más ocupados, mucho más grandes, y la clínica del paciente es mucho más extensa, es decir, puedo tener pérdida de la fuerza de medio cuerpo, o sea, toda la sintomatología junta que hablábamos ahora. Ahí los manejamos por cateterismo, es decir, como se hace cateterismo del corazón, nosotros también hacemos cateterismo de los vasos sanguíneos del cerebro y ubicamos nuestros catéteres en la región cervical. ¿Esos son tubos? ¿Un catéter es un tubo? Un catéter es un tubo, es un hipotubo, llamamos, ¿sí? Entonces son catéteres muy pequeños que usualmente o bien sea por la arteria femoral, que es la arteria que va hacia la pierna, hacia el pie, o por la arteria que va a la mano, metemos ahí nuestros catéteres, llegamos hasta la región cervical y a través de ese primer catéter avanzamos otros microcatéteres, ¿sí? Que ya llegan al punto de la lesión y bien sea con una especie de canasta, eso se llama un stent, una especie de tubo, una malla hecho tubo, podemos pescar ese trombo, ese causante de la oclusión, o también con otro catéter que literalmente hacemos una aspiración de lo que está ahí, de ese trombo, aspiramos y junto con el stent traemos todo ese trombo que está ocluyendo y restituimos todo el flujo sanguíneo cerebral. Pero el tratamiento que usted aplica, ¿sí se hace en quirófano o no? Se hacen salas de angiografía. No, son una especie de quirófanos, ¿sí? Donde contamos con una máquina que se llama el angiógrafo, ¿sí? Que actúa a través de rayos X, de fluoroscopia, ¿sí? Entonces nosotros ponemos al paciente en una camilla y estamos enfocando su cráneo, su cabeza y la vasculatura de los vasos sanguíneos a través de rayos X, a través de fluoroscopia, y lo vamos viendo en vivo. Conforme nosotros vamos dando rayos X para el paciente y contraste a través de las arterias, vamos viendo el mapa. Para nosotros los vasos sanguíneos del cerebro son una carretera, son un mapa. Entonces nosotros vamos navegando por ese mapa. De un momento a otro veo que hay una interrupción en una arteria. Es allá donde tengo que ir, llegar hasta allá, llevar mis microcatéteres, llevar mi stent, llevar mi sistema de aspiración, aspirar, recuperar ese trombo. Y conforme uno quita esa obstrucción de ahí, vuelve y se restituye todo el árbol vascular. Es una imagen hermosísima, ¿sí? Que cuenta un árbol donde ya se ven todas las ramas, ¿sí? Y el trombo lo sacamos del cuerpo, lo podemos fotografiar, lo podemos ver en la mesa, y el paciente muchísimas veces, conforme estamos en el procedimiento, recupera inmediatamente, empieza a recuperar su movilidad, empieza a hablarnos, empieza a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Sí? Es bastante impresionante. ¿No queda así una mínima secuela? Obviamente. Porque si usted me dice que uno pierde en un minuto 1.9 millones... Todo esto es a raíz del tiempo que llevemos. Hay casos donde vemos esta recuperación inmediata, ¿sí? Hay otros casos que les llevará un poco más de tiempo por el tiempo previo que lleven con la obstrucción, ¿sí? Entonces el deseo de uno es tener ese paciente que empieza a recuperar en sala, y uno de los factores más importantes es que lleguen en el menor tiempo posible. Por eso es que estamos acá sentados, por eso es que somos tan incisivos en hablar de esto, para que la mayor cantidad de gente conozca esta enfermedad, y es que esta enfermedad es la primera causa de discapacidad en el mundo, ¿sí? La enfermedad más discapacitante es el ataque cerebrovascular, y la segunda causa de muerte a nivel mundial es el ataque después de las enfermedades de corazón. ¿El estrés puede ser una causa de una ACV? Lo es. ¿Pero por qué? ¿El estrés que le...? Aumento de la tensión arterial, hay aumento de catecolaminas, hay relaciones entre el aumento del cortisol, que es esta hormona del estrés, que también tiene que ver con accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares. De hecho, hay programas de prevención de ACV que recomiendan mucho la meditación y estilos de vida muy tranquilos para limitar la enfermedad. Entonces, sí, todo esto tiene que ver, y cada vez vivimos en una sociedad más frenética y todo es a correr, todo es una inmediatez, y tal vez nos olvidamos de nosotros mismos.
¿Cuál es la diferencia, doctor, entre un neurólogo, un neurocirujano, un neurointervencionista, por mencionar algunas de las personas que trabajan en este mundo? Bueno, en la medicina tenemos muchísimas ramas, ¿sí? Dentro de las neurociencias o dentro del área que compete al cerebro, tenemos también diferentes especialidades. Mencionas al neurocirujano. Brevemente, el neurocirujano es quien se va a encargar de hacer cirugías en el área del cerebro y de la columna y de la médula espinal, ¿sí? El neurólogo es el que va a manejar de manera médica y de manera más clínica las patologías, las diferentes patologías del cerebro y de todas las estructuras neuronales. Y por último, el neurointervencionista. Nosotros nos encargamos tanto en la parte diagnóstica de la neuroradiología como en el intervencionismo endovascular de las enfermedades cerebrovasculares. Es decir, nosotros nos encargamos de la parte del cateterismo, de los cateterismos cerebrales. Dando un salto a un tema diferente, ¿usted por qué estudió esta especialidad? A mí, primero, la medicina siempre me encantó, siempre fue un sueño ser médico. ¿No tiene familiares? Fui el primero en mi familia que es médico. Luego en la medicina me fascinó el concepto de hacer un diagnóstico sin necesidad de abrir a la persona, de hacer maniobras invasivas para saber qué es lo que está pasando. Y por eso encontré en la radiología una fascinación absoluta. El hecho de, por medio de imágenes y la tecnología tan impresionante que tenemos hoy, poder hacer diagnósticos certeros sin tener que generar maniobras invasivas en una persona, me pareció absolutamente fascinante. Y dentro de la radiología, que es una rama hermosa de la medicina, dentro de la radiología poder hacer intervenciones y procedimientos que llamamos, entre comillas, mínimamente invasivos, eso es una labor absolutamente apasionante. Cuando dicen mínimamente incisivos... Invasivos, perdón, ¿es porque las incisiones que se hacen en el cuerpo son pequeñitas? ¿O? Entre otras cosas sí, porque nosotros los procedimientos que hacemos son no mayores, son a través de incisiones no mayores de medio centímetro, ¿sí? Y nosotros pues trabajamos con estructuras muy pequeñas que están en la escala de los milímetros. Entonces, pues sí, requiere sobre todo un conocimiento teórico y por supuesto práctico que se va ganando con el tiempo, pero es absolutamente fascinante poder hacer lo que podemos hacer con las tecnologías de hoy. Ya para cerrar, doctor, ¿cuál es la diferencia entre arterias, venas y vasos sanguíneos? ¿No es el mismo sistema? Entre los vasos sanguíneos vamos a incluir las dos, ¿sí? Digamos, los vasos sanguíneos del cuerpo se dividen en arterias y en venas, ¿sí? Digamos que en las estructuras normales, en una estructura capilar normal, las arterias que tienen unas paredes mucho más gruesas, ¿sí? Las arterias son mucho más rígidas en cuanto a su estructura, ¿sí? Esas arterias se van dividiendo en pequeñas arteriolas hasta llegar al lecho capilar. En el lecho capilar ya son estructuras microscópicas muy pequeñas, que es donde ocurre el intercambio de nutrientes y el intercambio del oxígeno, del CO2 a nivel de sea los pulmones o los tejidos, ¿sí? Y esos desechos celulares, por decirlo así, se van recogiendo en capilares venosos que se van uniendo hasta formar vénulas, posteriormente a formar venas, y ahí vuelve al corazón, ¿sí? Entonces es ese ciclo que va ocurriendo en todas las estructuras de nuestro organismo. Las venas son, por el contrario, las arterias mucho más delgadas, una pared mucho más fina, son más flexibles, ¿sí? Entonces también tienen otro tipo de patología muy diferente al de las arterias. ¿Qué tan cierto es que una aspirina diaria ayuda a que la sangre fluya mejor y evitar ACVs? Es cierto, es cierto. La aspirina es un antiagregante muy bueno, es decir, evita la formación de trombos plaquetarios, ¿sí?
y a partir de cierta edad o ciertos factores de riesgo o mismo como tratamiento se da la aspirina para disminuir de manera muy importante infartos en corazón e infartos a nivel cerebral. No es para todo el mundo porque la aspirina de todas maneras no es un medicamento inocuo. La aspirina puede generar ciertas cantidades de efectos adversos, pero cuando está bien indicada es un medicamento excelente para evitar justamente eso. Bueno, doctor Mejía, no sé si nos quedó algún tema pendiente que no le he hecho una pregunta al respecto. No, pues yo creo que un mensaje aquí importante, Diego, de verdad, y a todos los que nos oyen o los que nos están viendo, es que ojalá podamos replicar en nuestras familias, con nuestros amigos, toda esta información, generar al menos una duda razonable, generar al menos en sus casas si quieren investigar más, si se sienten con dudas, siempre aquí habrá puertas abiertas para ahondar más en el tema. Y es importante esto, Diego, porque esto verdaderamente, como lo decíamos ahora, salva vidas, rescata familias. Esta enfermedad cuando es secuelar, cuando deja a alguien sin poder moverse, deja a alguien dependiente en su casa, esto cambia una dinámica completamente, desde el sentido social, desde el sentido familiar, ni hablar del económico, ¿sí? Entonces es una enfermedad que es catastrófica, pero es potencialmente curable. ¿Y cómo empezamos a curar esta enfermedad? Conociendo la información. Entonces yo agradezco inmensamente a la Fundación, agradezco inmensamente a ti por este espacio y ojalá podamos replicar esto hasta donde más se pueda. Bueno, y como usted dice, el tiempo es cerebro. Así es. Muchas gracias, doctor Mejía. A ustedes muchas gracias y háganle caso al doctor, documentense, infórmense, vengan a la Fundación, pídanle una cita al doctor Mejía para aprender muchísimo más sobre un tema que es crucial, crítico para las familias, para el ser humano, pues para todos nosotros. Muchas gracias, doctor Mejía. Muchas gracias. Nos vemos en otro próximo capítulo. Que así sea. Gracias. Muchas gracias.